Juan Omar. Y bueno, hemos buscado al gobernador Cuitláhuac García, a quien escucharemos en un momento más. Antes de ello, permítame hacer una pausa rápida para presentar el resumen de las 9, son las 9:03 en el tiempo del centro de la República. Un recuento de lo más importante con Laura Barranco y Gustavo Sánchez Benítez. Y después de este recuento de temas, volvemos al asunto Veracruz y escucharemos directamente al gobernador Cuitláhuac García. Lo mejor de Aristegui Noticias. El INAI ordena a la Agencia de Investigación Criminal de la PGR dar a conocer la base de datos de las personas no localizadas. Define este tema como prioritario del actual gobierno. Según el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas, para abril de 2018 existían 37.436 personas no localizadas respecto de denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público, del Fuero Común y del Fuero Federal, de las cuales el 68% tienen menos de 39 años y de ellas 9.522 corresponden a mujeres y 27.913 son hombres. Pese a estar acusado de desaparición forzada, sale de prisión el exsecretario de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita. Consiguió un amparo y podrá seguir su proceso en libertad tras el pago de $1 millón. Esta fue la reacción del actual gobernador Cuitláhuac García. Hacer un pronunciamiento por la liberación de funcionarios duartistas. La mentira con la que quisieron ganar votos Miguel Ángel Yunes Linares, en complicidad con su abogado personal Jorge Winkler, pintado de fiscal general del Estado, fingiendo una supuesta condena para quienes han cometido delitos que van desde la corrupción hasta la desaparición forzada. Hoy se cae y salta la verdad de lo que realmente hicieron con ellos, fue negociar. Ya está listo el censo de presos políticos o de conciencia en el país, adelanta la senadora Nestora Salgado. Informó que en los próximos días se entregará el listado de 176 personas que se encuentran en cárceles principalmente de Chiapas, Guerrero y Oaxaca. La diputada de Morena, Tatiana Cloutier, asegura que los legisladores de su grupo parlamentario sí pagarán el ISR correspondiente a su aguinaldo. El diario Reforma había reportado un acuerdo firmado por todos los grupos parlamentarios para que la Cámara cubriera el impuesto generado por el aguinaldo de los legisladores. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declara inconstitucional que trabajadores del hogar no tengan seguro social. Los magistrados de la segunda sala aprobaron por unanimidad amparar a una mujer de 80 años y pide al IMSS implementar un programa piloto durante el primer semestre del próximo año. La desaparición del cuerpo de granaderos es el primer acto de gobierno de Claudia Sheinbaum al tomar protesta en el Congreso capitalino. Los actuales elementos pasarán a formar parte de otros agrupamientos. He pedido al secretario de Seguridad Pública la desaparición definitiva del cuerpo de granaderos. La policía está para cuidar al pueblo y no se requieren cuerpos para reprimirlo. Esta y más información en aristeguinoticias.com. Aristegui en vivo. 9:07 a.m. Gracias al gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, que me toma la llamada para retomar el hilo de lo que aquí se ha presentado esta mañana, con la resolución que se tomó para liberar a Arturo Bermúdez y para recuperar lo que en este espacio se presentó de estos audios donde se escucha con mucha claridad la voz del abogado de Bermúdez, Rodolfo Reus, una voz que fue confirmada por él mismo cuando nuestro equipo de investigaciones especiales recibió estas grabaciones. Evidentemente no las publicamos a la primera, fuimos a verificar, fue Juan Omar Fierro con las personas indicadas y fue el propio abogado que al escuchar su voz dijo y corroboró que era la suya.
Por lo tanto, esto que acabamos de reproducir, pues se corresponde a la conversación de Rodolfo Reus con el fiscal anticorrupción de Veracruz, que llegó de una manera terrible, y pues todo lo que aquí se acaba de informar. Gobernador, un momento muy complicado para Veracruz, porque pues es la actuación de la justicia sobre estos asuntos, y hay declaraciones de tu parte que hablan de un acuerdo con el gobierno de Yunes sobre este caso. Gracias por tomar la llamada, Cuitláhuac. Buenos días y bienvenido. ¿Qué tal, Carmen? Buenos días, un gusto saludarte. Queda totalmente comprobado con el audio que han mostrado que en efecto se trató de una negociación, pero que fue tramada con mucho tiempo atrás para fingir que se les estaba castigando a estos delincuentes y finalmente llegar a un acuerdo con ellos a cambio de algunas cosas que usaron electoralmente. No olvidemos que Miguel Ángel Yunes Linares mintió diciendo que había recuperado bienes e incluso fue a Estados Unidos a exhibir una casa y resultó que esa casa ni siquiera era de Duarte, era de Bermúdez Zurita. En el audio ellos hablan de pruebas de amor. Esa entrega de esa casa para Miguel Ángel Yunes Linares, darle las llaves, hiciera ese show que se aventó allá en Estados Unidos, era esa prueba de amor a cambio de lo que hoy estamos viendo, que era su liberación para que hiciera en libertad su proceso. Esos son los tipos de arreglos, pero todavía más. Arreglaron también liberarlos totalmente. Este es apenas un paso de lo que se atrevieron a hacer. También los van a terminar liberando. Ya está trazado el camino por lo que estamos viendo. ¿Por qué digo esto? Porque en voz de los jueces dijeron que el fiscal general del Estado nunca quiso armar las carpetas para que estos funcionarios, en especial Bermúdez Zurita, fueran acusados y retenidos en la cárcel. Por ejemplo, la desaparición forzada, aunque no es un delito grave en el estado de Veracruz, hay tratados internacionales que México ha suscrito en el que el caso de violación grave de derechos humanos puede mantener a alguien en la cárcel de argumento suficiente para recluir a alguien y que no salga hasta concluir su proceso. Esto no fue argumentado por el fiscal nunca, solamente se dedicaron a ese punto y además nunca sustentaron las penas que agregan, me refiero al dinero con que se paga la fianza, que se hablaba que era de 500 millones de pesos. Bueno, nunca lo hicieron para que él pudiera con solo 1 millón pagar la fianza y estar en libertad como hoy lo está, aunque sujeto a proceso. Eso fue una negociación, lastima a Veracruz, porque es el fiscal general del Estado el que tiene que argumentar ante los jueces todas las evidencias, todas las carpetas con fundamento para que los delincuentes finalmente encuentren la pena que merecen. Si el fiscal falla, todos los delincuentes se nos van a escapar. De nada va a servir detenerlos. Y ese tipo de ejemplos que está dando debe ser castigado. No se puede permitir que un fiscal general del Estado sirva de burla para que los delincuentes finalmente estén en la calle. Vaya asunto, gobernador Cuitláhuac García. Dejas aquí varias preguntas abiertas, todas ellas muy inquietantes al final de cuentas. Déjame ir por una cuestión fundamental de lo que acabas de decir. Tú afirmas que esa casa en donde se ve a Miguel Ángel Yunes, que la está mostrando para lucir, que ha logrado rescatar esa casa de Javier Duarte de Ochoa, no era de Duarte, sino dices que era de Bermúdez y que esto es un show, al final de cuentas, como parte de una negociación. A ver, detengámonos aquí, porque el impacto que causó en su momento la visita del propio gobernador, abriendo la puerta de la casa, mostrando la casa, pues evidentemente tenía un impacto de muchas maneras. ¿Podrías contarnos más, gobernador, sobre esto que estás diciendo? Sí, así es. En el audio se observa cómo el abogado de Bermúdez Zurita le dice
al representante de Yunes, el representante político, vamos a decirlo, o legal, le dice que ya habían dado pruebas de amor, que sería muy lamentable que no cumpliera su palabra. ¿Cuál era esa prueba de amor? Haberle entregado las llaves de aquella casa. En otro periodista, en otro medio nacional, demostró que aquella casa no era de Duarte, como lo dijo Miguel Ángel Yunes Linares, mintió, era de la esposa de Bermúdez Zurita. Demostraron que habían investigado y que estaba a nombre precisamente de Bermúdez Zurita. Y en este audio se demuestra que en efecto era parte de la negociación. ¿O en qué momento mostraron aquella casa? Cuando las tendencias electorales decían que el hijo de Miguel Ángel iba a perder. Situemos la fecha, es en el último mes, ya en el cierre de las campañas políticas, cuando él sale mintiendo, diciendo que era Duarte, porque obviamente decir que Duarte tiene un impacto mediático mayor, y es lo que ellos querían. Y así utilizaron lo que debería ser justicia en actos electoreros. Lastimosamente el fiscal general del Estado se prestó a eso, como queda también evidenciado que el que estaba en la negociación de intermediario era el fiscal general del Estado. Cuitlagua García, como gobernador de Veracruz, enfrentas una situación muy compleja porque tienes a un fiscal anticorrupción que fue nombrado como fue nombrado. A lo mejor te acuerdas, Cuitláhuac, que el día en que fue nombrado el fiscal anticorrupción, en esas horas nos diste una entrevista en tu calidad de candidato a la gubernatura y te tocó reaccionar, digamos, de manera muy pronta a lo que estábamos observando en las imágenes. Bueno, esa llegada de ese fiscal anticorrupción que tú mismo nos dijiste ahí, ¿impugnarías? Bueno, el caso es que está en funciones. El fiscal anticorrupción es la voz que se escucha en el audio que presentó nuestra unidad de investigaciones especiales con Juan Omar Fierro, es la voz que está hablando con el abogado de Bermúdez, y este audio del cual estamos ahora hablando de nuevo en este programa, ahora contigo, bueno, pues muestra a un fiscal anticorrupción de Veracruz que si tú no logras tu propósito de impugnarlo legalmente y quitarlo del cargo, estará ahí todo tu gobierno y más. Y el mismo caso es, si no me equivoco, el fiscal general Winkler. Sí, mira, nosotros tomamos una decisión de utilizar otra vía. El fiscal general del Estado puede remover en cualquier momento al fiscal anticorrupción. Eso está acá en la ley. Si el fiscal general del Estado se va por cualquier X circunstancia, obviamente el nuevo fiscal se tendrá que ver obligado, por las mismas razones en las que se fue su antecesor, a destituir al fiscal anticorrupción. No es posible que un fiscal anticorrupción esté haciendo acuerdos con los más corruptos del Estado para facilitarles su escapada. Eso es absurdo, tendrá necesariamente que retirarlo, y por eso yo estoy poniendo en tela de juicio, con fundamento en todo esto, ante la sociedad, la labor tanto del fiscal general del Estado como el fiscal anticorrupción. Pero esto no para ahí. Lamentablemente tenemos algunos indicios de que probablemente el Poder Judicial del Estado, es decir, el presidente del Tribunal del Poder Judicial del Estado, haya estado involucrado en estas negociaciones. Por eso también anuncié que me iba a abstener de reunirme con él para cerciorarme si sí o no está involucrado. Está saliendo a la luz muchos hechos. Yo no quisiera que en la opinión pública quedara que el nuevo gobernador se prestó a algún tipo de negociación. Quiero que esto sea claro. El fiscal general del Estado falló, es también un solapador de delincuentes, de exfuncionarios duartistas, y mucho más el fiscal anticorrupción, y tendrán que irse necesariamente. Ya están los diputados locales trabajando en los mecanismos que a ellos les corresponde para destituir al fiscal. Van a buscar una manera de tal forma
que no se escabulla, porque son muy hábiles, como se puede ver en el audio, saben, son abogados del diablo y van a tratar de evadir la justicia. ¿Qué conformación tiene, gobernador, el Congreso de Veracruz? ¿Qué porcentaje tiene la opción política de Morena, que es la que te postuló a ti y que es la que se entiende, pues tendría la posibilidad de llevar a cabo esta votación? ¿Cómo está configurado el Congreso de Veracruz? Existe mayoría. Tenemos de los 50, 29 diputados. Y para obtener la mayoría calificada faltarían 4. Varios diputados han mostrado su enojo, su disgusto con la actuación del fiscal general del Estado y saben que los colectivos de madres no fueron atendidas, son burladas con esta decisión de las autoridades fiscales y judiciales y por lo tanto no dudo que alcanzaremos fácilmente la mayoría calificada en caso de que se tuviera que decidir el juicio político al fiscal general del Estado. Solamente 4 votos. Sí, solo 4 votos. Sí. Cuitlagua García, ya que estás en este tono abierto, diciendo cosas tan fuertes como esta, ¿por qué no nos ayudas y nos cuentas a contar la trama completa? Y cuando digo la trama completa, ¿qué película tienes, qué información tienes desde el momento en donde Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador de Veracruz, llega y lanza este mensaje donde dice, simbraré a México, se simbrará México con información que tengo? Y a partir de entonces, bueno, se generó una expectativa muy grande de qué tipo de cosas podrían ocurrir. ¿Hubo o no acercamientos con Enrique Peña Nieto posteriores a la frase simbrar a México y a partir de ello ocurrieron estas cosas? ¿O cuál es la información que tú tienes y que has podido ver de manera directa hoy ya como gobernador de Veracruz y antes como candidato y antes como veracruzano? Cómo no, mira, a grandes rasgos, tenemos que remontarnos a hace 2 años, cuando Miguel Ángel era candidato al gobierno de Veracruz y un servidor también. Éramos candidatos y en el 2016, a principios del 2016, nosotros observamos una serie de violaciones, de despojos, de corrupción por parte de Javier Duarte. Y nosotros vimos que el camino para que no se escabullera era en ese momento hacerle juicio político. Estoy hablando allá de febrero, marzo del 2016. Javier Duarte todavía era gobernador. Los hechos de corrupción ya eran bien conocidos. Y promovimos un juicio político, presentamos a la Cámara de Diputados un juicio político para después ir tras él. Pero observamos algo extraño, que nunca le dieron entrada al juicio político contra Javier Duarte, porque ya habían pactado dejarlo huir de tal manera, y yo lo dije claramente, ¿sí? Estaba involucrado el gobierno federal en complicidad con Miguel Ángel Yunes Linares, y entonces por eso utilizaron su mayoría en el Congreso para nunca proceder con el juicio político, esperarse a que Javier Duarte se huyera, fuera a un país donde el tratado de extradición fuera complicado, a fin de que tuviéramos las consecuencias de hoy. Javier Duarte huyó a Guatemala, en Guatemala fue acusado débilmente incluso por la Fiscalía General del Estado. La Fiscalía General del Estado, en ese proceso de extradición, hay que señalarlo, solo lo acusó de haberse subido a un avión cuando ya no era funcionario y de un desfalco de 220 millones de pesos. Ahí está. Por eso Duarte, muy sonriente, acepta ser extraditado, porque sabía que ya estaba la negociación hecha. Con esas acusaciones tan débiles y tan aberrantes, para alguien que se robó, sí, causó daño por más de 34 mil millones de pesos, según la Auditoría Superior de la Federación, ser acusado por subirse a un avión y un desfalco de 120 millones de pesos por parte del fiscal general del Estado en ese proceso de extradición, le garantizaba a Duarte que cuando viniera a México extraditado no iba a poder ser acusado de ninguna otra
señalamiento porque el proceso de extradición impide que sea de esa manera. Y no hay que olvidar que aunque el proceso que le quedaba pendiente a Duarte, también se le dio la vía para que fuera saliendo y que está ahora a 3 años y medio máximo de salir de la cárcel por el proceso que se le siguió. Esos fueron los acuerdos. Lamentablemente fueron utilizados esos electoralmente en beneficio de Yunes, y en aquella ocasión algunas personas votaron por Miguel Ángel pensando en que se estaba supuestamente haciendo justicia, de que se había metido a la cárcel a Duarte, los más corruptos de la historia de Veracruz, y resultó un fiasco. Pero nosotros lo advertimos, incluso después, cuando yo advertí eso, salí a dar una conferencia de prensa diciendo, están dejando huir a Duarte, y de eso está evidencia en el Congreso porque era diputado federal, y ahí di una conferencia de prensa diciendo, lo están dejando huir. Eso es lo que realmente están haciendo. Y mira, gobernador. los resultados. Sí, bueno, sin duda, gobernador Cuitlagua García. Déjame ponerme escéptica y decirte por qué querría el gobierno de Enrique Peña Nieto negociar con Yunes un trato como el que describes para finalmente favorecer a Javier Duarte. Bueno, no sé qué información tenía Miguel Ángel Yunes Linares que se la mostró. ¿Tú crees? O al menos supieron. Pues yo pienso que entre gitanos no se leen la mano. ¿Y qué tipo de información puede tener un gobernador como Yunes en Veracruz que pueda invitar al presidente de la República, en ese caso Peña Nieto, pues a actuar de esta manera? Mira, fuera de lo público, pues no sabríamos. No vamos a poder determinar fuera de lo público. Miguel Ángel debió haber tenido la valentía de no negociar, de no utilizar esto como moneda de cambio. Si realmente tenía información delicada en contra de Enrique Peña Nieto, la debió haber mostrado, no amenazar, no, la debió haber mostrado. Pero ahora hasta podríamos pensar, ¿realmente tenía algo o solamente fue otro engaño más? Habría que cuestionarse. No puedo hablar porque no la dio a conocer nunca. ¿Te acuerdas, Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, de aquella... Déjame hilar cosas, porque al final de cuentas todo lo que estás diciendo es grave, no, gravísimo, sumamente delicado, y no es usual que un gobernador, en este caso tú que vienes llegando a Veracruz, pues diga con esa contundencia lo que estás diciendo en este momento, respecto al caso Veracruz, respecto al caso Duarte, respecto a Yunes, respecto a la presidencia de la República. Por eso déjame recordar, y a ver si lo encontramos aquí rápidamente con nuestro equipo de producción, aquel momento en donde Felipe Calderón Hinojosa, en el cierre de campaña de Miguel Ángel Yunes allá en Veracruz, lanzó un mensaje que, bueno, es increíble que no haya sido motivo de una investigación formal por parte del INE, por parte de la PGR, por parte de, ya me dirás tú quién, pero eso que dijo, ¿en qué fecha era? A ver si lo tenemos por ahí. Eso que dijo Felipe Calderón, que en algún momento en este programa también recuperamos, ahora que platico contigo y que nos estás diciendo lo que nos estás diciendo, vale mucho la pena regresar a ello. Es un Felipe Calderón que está en Veracruz y que está revelando, como un acto de conciencia, en pocas palabras, lo que ocurrió o parte de lo que ocurrió con aquella incautación, te acordarás, de los 20 y pico millones de pesos de un avión, que ese dinero el Poder Judicial finalmente dijo sí es del gobierno de Veracruz, pero hubo una incautación en el gobierno de Calderón de millones de pesos en efectivo que luego se nos dijo que era para la fiesta de la Candelaria, te acordarás de aquello. Sí. Imposible de olvidar, ¿no? Sí, no, fueron varios hechos, no solamente este. El propio Calderón negocia también. No olvidemos que aquí vino su secretario de Hacienda a decir que Duarte era ejemplo nacional de cómo se manejaban las finanzas. Así lo dijo, y vino a hacer un acto de inauguración de una autopista que es actualmente el Libramiento de Jalapa. Inauguraron la obra,
lo acompañó el propio Calderón a Duarte, a Javier Duarte. Fue una serie de complicidades, Carmen, y de hipocresía. Sobre todo eso, fue una hipocresía de parte de los gobiernos panistas el estar señalando, pero en lo oscurito estarse arreglando. Mira, Cuitláhuac, lo has dicho en una frase, pero en lo oscurito estarse arreglando. Permíteme que recuperemos este video del que te estoy hablando y al público, por supuesto. Esto que dijo Felipe Calderón Hinojosa un 30 de mayo 2016. Estaba en un acto de campaña donde se veían banderolas del PRD y del PAN, porque habían postulado conjuntamente a Miguel Ángel Yunes para gobernador del estado de Veracruz. Y así se refirió Felipe Calderón a aquel evento donde incautaron desde el gobierno federal esos millones de pesos que tuvo que devolver. Pero escuchemos de nuevo lo que dijo Calderón y regreso contigo, gobernador. Lo que me duele enormemente, lo que está pasando en Veracruz. Hace unos días, un medio de comunicación descubrió un terrible fraude por la cual el gobierno estaba robando al pueblo de Veracruz. Empresas fantasmas que recibían de manera directa contratos multimillonarios y que a través de ellos sacaban un dinero que es de ustedes y luego desaparecían esas empresas. 685 millones de pesos. Yo me sé otra, amigas y amigos, que hoy se los quiero compartir aquí. Todavía siendo presidente, la Policía Federal descubrió en un avión del gobierno del estado de Veracruz 25 millones de pesos en efectivo. 25 millones. Y cuando fuimos a detener ese dinero y a investigar el peculado y a castigarnos, fuimos detenidos por la maquinaria judicial de justicia que nos prohibió seguir adelante y hasta nos obligó a devolver ese dinero con interés. Pero hoy, en esta tarde, como ciudadano libre y congregado entre miles y miles de veracruzanos, vengo a responder a mi conciencia para darles una información que es de ustedes y solo pertenece a ustedes. La investigación que hicimos no había parado ahí. Llegó hasta la cuenta de un banco en Jalapa, en la capital del estado. Una cuenta del gobierno de Veracruz. Esa cuenta, todos los depósitos que diariamente llegaban, diariamente eran retirados en efectivo, en billetes, de los cuales nadie sabía absolutamente nada a dónde iban. Claro que todos sabemos a dónde iban, pero los podían retirar como si fuera suyo. ¿Saben cuánto dinero retiró el gobierno de Veracruz en un año de esa cuenta en efectivo? 3.400 millones de pesos en efectivo. Eso no puede ser, eso no puede seguir. Y aunque un juez haya dicho que es legal, y aunque nos hayan atado de manos, yo le digo al pueblo de Veracruz, no permitas eso. Por eso estoy aquí, porque el PRI tiene que irse. ¡Basta de corrupción! Por eso estoy aquí, porque el PRI tiene que irse, y con eso cierra Felipe Calderón esta arenga. Gobernador Cuitláhuac García, ¿qué me dices? Pues quedó evidente, negociaron con esa información, eso fue lo que hicieron, como ahora negociaron con los delincuentes. ¿A dónde puede conducir Cuitláhuac García eso que Felipe Calderón dijo en Veracruz ese 30 de mayo de 2016? Millones de pesos en efectivo que se incautaron, que tuvo que devolver, dice, porque el Poder Judicial lo obligó a devolver con intereses ese dinero, pero que conducían esos dineros, esos millones de pesos, a una cuenta del gobierno de Veracruz, en donde se sacaba dinero en efectivo
y en un volumen de 3.400 millones de pesos. Y ahí Calderón dice, por eso se tiene que ir el PRI, asocia el tema de los 3.400 millones de pesos en efectivo de esa cuenta del gobierno de Veracruz, pues al PRI, y que podemos imaginar, Cuitláhuac, al financiamiento de campañas, y por eso se entrampa el gobierno federal con el gobierno de Veracruz con este tema, y por eso sucede lo que está sucediendo. Así es, ese es el fondo, y por eso Javier Duarte le permitieron que se huyera, montaron este show, ganaban todos, Miguel Ángel ganaba adeptos creyendo esa mentira de que se estaba haciendo justicia, Duarte se huía, luego era extraditado y ahora va a salir. Imagínate, 4 años en la cárcel por 3.400 millones de pesos, pues sí es un gran negocio. Cuitláhuac García, pero sí. Para poner ya un alto a eso, es también muy importante señalar que muchos de esos delitos no están catalogados como graves en el tema penal. Los delitos de corrupción son graves, pero ante tribunales administrativos tenemos que catalogar la corrupción como un delito grave penal, sin derecho a fianza, con las más altas penas. Por eso aplaudo la decisión de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de la República, de hacerlo, porque aún siendo juzgados, no va a poderse proceder como amerita el daño hecho por estos corruptos. Aún siendo juzgados, ya ante jueces de manera con las peores sentencias, las sentencias más fuertes, no van a ser equiparables a las graves penales y solamente quedan en graves administrativas. Por eso los derechos a fianza, si fueran graves penales, no podrían tener derecho a fianza y tendrían que seguir sus procesos en cárcel. Tenemos también aquí en Veracruz, vamos a lanzar una iniciativa para que el delito de desaparición forzada sea un delito penal grave y ya no puedan evadir la justicia estos personajes. También tenemos que recalcar que a partir de ahora se tiene que acabar la corrupción, tiene que hacerse de esa manera determinante, porque si no, van a seguir dándose estos casos. Dos cosas, insisto, la modificación de las leyes para agravar las penas en casos de corrupción y tipificar los delitos de violaciones a derechos humanos de tal manera que no les quede ni un resquicio para escabullirse a quienes cometen esos delitos tan graves. Cuitláhuac García, tenemos en el país, este tema que desde luego tiene que ver con el presunto o posible financiamiento de campañas políticas desde el gobierno federal hacia los estados de la República. Hay algo que se denominó Operación Zafiro, que pues el consejero jurídico de Chihuahua, porque es el caso que se ha abierto judicialmente y que ha confrontado muy fuerte al gobierno confrontó muy fuerte al gobierno de Javier Corral con el gobierno de Peña Nieto, esta investigación que conduce a los más altos niveles de la política y que no sabemos hasta dónde va a llegar, porque la Suprema Corte de Justicia, el ministro Medina Mora, pues decidió una acción muy controvertida que incluye la obligación de Chihuahua de entregarle los expedientes, en pocas palabras, del caso Chihuahua. Te lo planteo porque al final lo que se sabe y se ha publicado y forma parte de la propia investigación en Chihuahua muestra una red, una operación en varios estados de la República Mexicana y desde luego pues se antoja claramente posible que Veracruz sea parte de esa estructura en donde el gobierno de Peña Nieto, a través de la Secretaría de Hacienda, pudo transferir recursos millonarios a los estados y luego esos millones, a su vez, diluirse con empresas fantasma y de ahí empezar a financiar campañas del PRI, en pocas palabras. Cuitláhuac García, como gobernador del estado de Veracruz, ¿estarás en algún tipo de coordinación con otros gobernadores para que este entramado de utilización de recursos públicos que estaban destinados para otra cosa y que
pudieron ser utilizados en campañas políticas para el PRI de forma ilícita. ¿Estarás en algún tipo de coordinación con otros gobernadores sobre este tema? Sí, con toda la disposición, desde luego. Solamente también debemos ser muy claros. Yo lo dije varias veces, a mí no me gusta mentir y no lo voy a hacer en asuntos tan delicados, con fines electorales o ganar protagonismo. Tenemos que ser muy claros. Todavía no existen mecanismos judiciales para culpar, señalar y finalmente poner detrás de las rejas a los corruptos. No existen, por un lado. Por otro lado, muchas instancias de fiscalías y poder judicial, o sea, los que investigan a los delincuentes y los que finalmente ponen las penas, no tienen a su mano estos mecanismos expeditos para actuar, y se ha abusado en algunos argumentos, como por ejemplo violaciones al debido proceso, para finalmente que se escapen los delincuentes. Y hay algo todavía perverso, incluso utilizaron en estos casos de Duarte, que una vez que es sentenciado el presunto delincuente, no lo vas a poder acusar 2 veces por el mismo delito. Entonces, tienes que ser cauto, porque si no existe la certeza de que al final sí va a quedar en la cárcel el delincuente, podrías estarle allanando el camino para que quede libre y que no lo vuelvas a poder acusar. Entonces tienes que sopesar si realmente es. Por eso, cuando me preguntabas de qué iba a pasar con el fiscal anticorrupción, que yo había dicho lo íbamos a señalar, lo íbamos a llevar a un caso sí. En la Suprema Corte, y una acción de inconstitucionalidad. ¿Cambiaste de estrategia? Sí, cambié de estrategia porque observé que ibas a perder. Que podía salir el tiro por la culata, porque nosotros no controlamos ni ninguno de los procesos que van hasta allá, y él podía escabullirse y que íbamos a tener como resultado que lo íbamos a afianzar en el cargo. Ganando él ese recurso, entonces ya no lo íbamos a poder destruir durante el tiempo para el cual fue puesto ahí por resolución de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, por eso tienes que ser cauto, muy serio, y por eso es mejor ir con los procesos poco a poco, fundamentándolos. Nos podrá llevar tiempo. Por eso es importantísimo que exista un cambio en la Constitución y que exista en los procedimientos de justicia penal, para que el delito de corrupción sea catalogado como grave penal. Y de esa manera podremos ir avanzando, porque si no, aún así, como te lo decía, si se hiciera justicia, la ley sí va a permitir que hasta por fianza salgan, y entonces va a ser un gran negocio. Van a decir, pues me robo 3.400 millones de pesos, total, voy a pagar 1 millón de pesos de fianza. Cuitláhuac, pues te agradezco, gobernador, que nos tomes esta llamada para hablar del tema. Te pido que sigamos en comunicación para seguir de cerca lo que está ocurriendo, particularmente en Veracruz. Y déjame cerrar, Cuitláhuac, con un tema que me parece muy importante preguntarte. Sobre estos temas, la corrupción política en México. En este mismo estudio, Andrés Manuel López Obrador tomó un compromiso público para realizar una consulta a la población sobre 3 temas fundamentales: la Guardia Nacional, el Consejo Asesor de las televisoras al presidente de la República con Bernardo Gómez, con Ricardo Salinas Pliego, etcétera, lo que ya se dijo en su momento, y a promover o no juicios o investigaciones en torno a los gobiernos de Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, todos los que ahí han transitado, incluyendo a Felipe Calderón, bueno, en fin, los expresidentes de México. Como gobernador de Veracruz y postulado por Morena, supongo que cuando sea la consulta
que le puso fecha a Andrés Manuel López Obrador para el 21 de marzo, esta consulta nacional que será vinculante porque la va a organizar el INE, según su propio compromiso. Bueno, pues seguramente irás a votar. ¿Eres partidario de que se abran investigaciones de corrupción de alto nivel o no? Andrés Manuel plantea que él no está de acuerdo por razones que ya se han expuesto muy ampliamente. ¿Qué piensas tú? Yo pienso que se debe hacer justicia al pueblo. Mira, vuelvo y por eso te fui despacio argumentando. Estuvieron por décadas en el gobierno una serie de gobiernos muy corruptos por décadas y utilizaron el Poder Judicial, las instancias, sus mayorías en el Congreso, para modificar leyes penales, reglamentos, el sistema de justicia, toda una serie, en trama legaloide que hicieron para garantizarse que si en alguna ocasión llegara un gobierno nuevo y quisiera meterlos a la cárcel, no pudiera. Eso es lo que está, Nada más ve el nuevo sistema penal acusatorio. Ajá. ¿Cómo se están escapando los delincuentes ahora? A través del nuevo sistema penal acusatorio. Uy. Porque hay arreglos previos, ¿sí?, antes de llegar a la pena. Y eso les permite, a través de la corrupción, salir adelante los delincuentes. Entonces, no podemos ir a engañar al pueblo, decirles, miren, vamos, y así, para que finalmente, cuando lo acuses, los delincuentes salgan por la puerta grande, diciendo, pues ya me acusaste y nos vemos. Muchas gracias. No hay que engañar al pueblo, hay que decirle la verdad como están. ¿Sí? Tenemos que ir a un proceso de cambio transformador, serio, y tenemos que cambiar las leyes. Yo aplaudo que el presidente de la República haya decidido que la pena de corrupción sea cárcel y sea catalogada como una pena grave, porque si no, insisto, se van a salir con esto de que pues me robo miles de millones y pago de fianza solamente una décima parte de lo que me robé. Y entonces ya no, ¿qué va? Dijiste que 1 millón, eso no es una décima parte, mucho menos que una décima parte. El de Zurita sí. Era de 500 millones la fianza y se la redujeron a 1 millón. O sea, precisamente por eso, y hay que decirle al pueblo las cosas como son. Y por eso, fíjate que el pueblo fue muy inteligente. Dijo, vamos a cambiar el gobierno para que se acabe la corrupción en serio, no simulaciones de justicia, no simulaciones como la que ahí vociferaba Calderón, que se prestaron a la simulación. No, tenemos que ir en serio, y si queremos llevar a juicio, tenemos primero que empezar por cambiar ese punto. La corrupción debe ser un delito penal grave. Si no lo catalogamos así, el juez se va a escudar diciendo, pues es que la máxima pena era pago de fianza, 2 años en cárcel, y ya. Y así, imagínate, se nos van a ir todos. Por eso tenemos que ponerle ya un alto a esto. Cuitlagua García, gobernador de Veracruz, te aprecio que nos tomes la llamada y sigamos hablando, si me lo permites. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Buen día. Igualmente, gracias. De todas maneras, quiero decir, sí, Carmen, vamos a transformar este país y este estado. Los resultados los vamos a dar. No tenemos derecho a fallar. Buen día. Buen día. Gracias, gobernador. Buen día. Pues sí.